buenos días, estimados oyentes. Buen día, Manu. Buen día, gracias por venir temprano. Aquí estamos en equipo. Lunes, esta semana, 30 ya. Pasa el tiempo y es el lunes de la voz del Papa. Este lunes, o mejor dicho, este fin de semana, les comento, en la gran misa en Roma, el Papa recibió lo que él llamaba el jubileo de los equipos sinodales, todos que trabajan en los últimos sínodos que ha llamado Francisco, y él continúa, equipos que trabajan para que en todo el mundo, a nivel diocesano como a nivel de la Iglesia, se trabaja en el camino del sínodos, caminar juntos. Papa León entonces, ayer en la Santa Misa en San Pedro, tomando el Evangelio, han escuchado el Evangelio de ayer, el fariseo y el publicano que se iban juntos a rezar, pero no rezaron juntos. Bueno, eso es la reflexión muy bonita que podemos presentarnos en 5 pasos, el de Papa León, sobre estos equipos sinodales, todos estos que ayudan a que la Iglesia sea una Iglesia compartida, y hemos escuchado. Bueno, vamos a comenzar con el primer, son 5 capítulos, el primero, y después dentro de una hora, media hora, ustedes tendrán el YouTube en su mano para tenerle todo el día, poder escuchar esta riquísima homilía, reflexión del querido Santo Padre. Homilía del Santo Padre, domingo, ayer, jubileo de los equipos sinodales y organismos de ayuda. Habla el Papa León. Al celebrar el jubileo de los equipos sinodales y de los órganos que ayudan y participan, hermanos y hermanas, se nos invita a contemplar, a redescubrir el misterio de la Iglesia. La Iglesia, que no es una simple institución religiosa, ni se identifica con las jerarquías o con alguna estructura de la Iglesia. La Iglesia, en cambio, como nos lo ha recordado bien el Concilio Vaticano, la Iglesia es el signo visible de la unidad entre Dios y los hombres. Iglesia, un signo, pero visible, de la unión entre Dios y los hombres, de su proyecto de reunirnos a todos. Esto es un signo de la Iglesia, reunirnos a todos en una única familia de hermanos y hermanas, de hacer de nosotros su pueblo de Dios, un pueblo de hijos amados, sí, todos unidos en el único abrazo de su amor de Padre Dios. Hermanos y hermanas, mirando el misterio de la comunión eclesial, generado y custodiado por el Espíritu Santo, podemos comprender también el significado de los equipos sinodales, de los órganos de participación. Estas estructuras expresan lo que ocurre en la Iglesia, donde las relaciones no responden a las lógicas de poder, no, sino las relaciones corresponden al amor. Las primeras lógicas de poder, para recordar una admonición constante del Papa Francisco, las primeras lógicas de poder son lógicas del mundo, mundanas, mientras que en la comunidad cristiana el primado atañe a la vida del Espíritu, que nos hace descubrir: todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos entre nosotros, todos llamados a servirnos los unos a los otros, servirnos. La regla suprema en la Iglesia, hermanos y hermanas, es el amor, la regla suprema. Nadie está llamado a mandar, todos llamados a servir. Habla el Papa. Nadie en la Iglesia está llamado a mandar, todos llamados a servir. Nadie debe imponer la propia idea. Todos deben escucharse recíprocamente, sin excluir a nadie.
Todos estamos llamados a participar. Ninguno posee la verdad todo entera, ninguno. Todos la debemos buscar a la verdad. Todos la debemos buscar con humildad y juntos buscar la verdad. Segundo capítulo, la voz del Papa, ayer, jubileo de los equipos sinodales con la homilía sobre el Evangelio del fariseo y del publicano. Hermanos y hermanas, León el Papa, caminar juntos, sí. Precisamente la palabra juntos expresa la llamada a la comunión en nuestra Iglesia. El Papa Francisco nos lo ha recordado también en su último mensaje de Cuaresma, el año pasado, antes de morir. La vocación de la Iglesia es caminar juntos, Francisco. Ser sinodales, griego, syn y hodos el camino, caminar juntos. Los cristianos están llamados a hacer camino juntos, nunca como viajeros solitarios. El Espíritu Santo nos impulsa a salir de nosotros mismos para ir hacia Dios y hacia los hermanos. Nunca a encerrarnos en nosotros mismos. Mensaje del Papa Francisco. Caminar juntos significa ser artesanos de unidad, partiendo de la dignidad común de hijos de Dios. Mensaje de Cuaresma, febrero, antes de morir. Caminar juntos, hermanos y hermanas. Aparentemente es lo que hacen los dos personajes de hoy de la parábola del Evangelio. Hemos recién escuchado. El fariseo y el publicano suben los dos al templo a rezar. Podríamos decir que suben juntos, o de todas formas se encuentran juntos en el mismo lugar sagrado, en el templo. Sin embargo, están divididos. Entre ellos no hay ninguna comunicación. Ambos, el fariseo y el publicano, recorren el mismo camino, pero su camino no es un camino juntos. Ambos se encuentran en el templo, pero uno ocupa el primer lugar, el otro el último. Ambos rezan al Padre, pero sin ser hermanos. Ambos rezan al Padre, sin ser hermanos, sin compartir nada. Habla el Papa León. Eso depende sobre todo de la actitud del fariseo. Su oración, hermanos y hermanas, aparentemente su oración dirigida a Dios, es solamente un espejo. Es un espejo en el que se mira a sí mismo, se justifica, se elogia a sí mismo. Él, una cita de San Agustín, él subió a orar, pero no quiso rogar a Dios, sino alabarse a sí mismo. El fariseo, habla San Agustín. Quiso subir, pero no rogar a Dios, sino alabar a sí mismo. Sermón de San Agustín. Sintiéndose mejor que el otro, juzgándolo con desprecio al otro atrás, mirándolo con desdén. Él, el fariseo, está obsesionado con su ego y de ese modo termina por girar en torno a sí mismo sin tener una relación ni con Dios ni con los demás. Gracias, Manu. Nos decía el Papa León sobre la figura
esta figura ejemplar, dos figuras, fariseo y el otro. Dice acá, el fariseo está obsesionado con su ego y de ese modo termina por girar en torno a sí mismo. Y ahí viene su versión bonita, sin tener una relación ni con Dios, ni con el otro, ni con los demás. Hermanos y hermanas, esto puede suceder también en la comunidad de la iglesia, comunidad cristiana, que estamos sin relación. Sucede cuando el yo prevalece sobre el nosotros. El yo prevalece sobre el nosotros, generando personalismos que impiden relaciones auténticas, que impiden relaciones fraternas. Cuando la pretensión de ser mejor que los demás, como hace el fariseo con el publicano, esto crea división, transforma la comunidad en un lugar crítico y excluyente. Cuando se aprovecha del propio cargo para ejercitar el poder, ocupar espacios. Fariseo. Es al publicano, en cambio, al que debemos mirar hoy. Con su misma humildad, también en la iglesia, nos debemos reconocer todos necesitados de Dios, necesitados los unos de los otros, ejercitándonos en el amor mutuo, ejercitándonos en la escucha recíproca, en la alegría de caminar juntos, sabiendo que Cristo está con los que son humildes de corazón, no con los que exaltan a sí mismos por encima de la grey. Así hablaba el San Clemente de Roma, creo es el segundo o tercer papa de Roma, Clemente, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a seguir con este tercer punto. Hermanos y hermanas, los equipos sinodales que hoy recordamos en Roma, los organismos que participan en los sínodos, son imagen de esta iglesia compartida. Vive en la comunión. Hoy quisiera invitarles a todos estos organismos que en la escucha del Espíritu, en el diálogo, en la fraternidad, en la parecía, nos ayuden estos gremios, estos equipos sinodales, nos ayuden a comprender que en la iglesia, antes de cualquier diferencia, estamos llamados a caminar juntos, antes de cualquier diferencia. Caminar juntos en busca de Dios, para revestirnos de los sentimientos de Cristo. Pablo, ayúdennos ustedes a ensanchar el espacio eclesial, gremios sinodales, para que la iglesia sea colegial y acogedor. La voz del Papa. Habla el Papa León sobre el Evangelio de ayer y la recibió en Roma ayer como parte del sínodo, todos los gremios sinodales, los equipos sinodales, y aprovechando el Evangelio del fariseo y del publicano, que marcan nuestra vida, también de la iglesia. Cuarta unidad, Papa León habla. Hermanos y hermanas, esto todo nos ayudará en la iglesia a afrontar con confianza, con espíritu renovado, también las tensiones que atraviesan la vida de la iglesia. Entre tensiones, habla el Papa, que aparece normal, entre unidad y diversidad, entre tradición y novedad, entre autoridad y participación.
dejando que el Espíritu transforme estas diferencias, para que no se conviertan no en contraposiciones ideológicas, no, en polarizaciones dañinas, no. Asumirlas, meditarlas. No se trata de resolverlas, estas diferencias, reduciendo unos a otros, no, sino dejar que sean fecundadas por el Espíritu, estas diferencias, que sean fecundadas por el Espíritu y para que se armonicen, se orienten hacia un discernimiento común de toda la Iglesia. Como equipos sinodales, ustedes, habla el Papa en Roma, como equipos sinodales, miembros de organismos de sínodo, ustedes saben ciertamente que el discernimiento eclesial requiere libertad interior, requiere humildad, requiere oración, requiere confianza mutua, requiere apertura a las novedades y abandono a la voluntad de Dios. ¿Cierto? Libertad, humildad, oración, confianza, apertura. No es nunca la afirmación de un punto de vista personal o de un grupo, ni se resuelve la simple suma de opiniones, no, opiniones individuales, no. Ser iglesia sinodal significa reconocer que la verdad no se posee, sino que la verdad se busca. La verdad no se posee, sino la busca juntos, dejándonos guiar por un corazón inquieto, humilde, enamorado del amor. La voz del Papa. Les quiero decir que, naturalmente, estimados oyentes, con esta voz del Papa, el lunes por la mañana, yo normalmente el domingo a la tarde, cuando vuelvo de las misas, ya procuro de pescar donde sea. Normalmente ya está por la tarde en Roma la traducción al castellano de este discurso, homilía de 2 páginas, ¿no? Muy preparado, como ven, en italiano. Y bueno, además, como estos textos son tan valiosos, excelentes, ustedes también, si entran en el buscador del Vaticano, ponen, por ejemplo, homilía del Santo Padre de ayer, y ya va a salir la homilía en castellano, en el buscador del Vaticano, probablemente. Bueno, nosotros seguimos acá, y pronto ustedes lo tienen escuchado en su YouTube, y ahí tenemos las fuentes de esta hermosura del Papa León sobre el fariseo y el publicano en el día de recordar los equipos sinodales en Roma ayer. Queridos hermanos, habla el Papa León, queridos hermanos y hermanas, debemos soñar y construir una iglesia humilde, una iglesia que no se mantiene erguida como el fariseo. Dice, está de pie. No se mantiene erguida esta iglesia, sino humilde. No se mantiene triunfante. No una iglesia llena de sí misma, sino una iglesia que se abaja para lavar los pies de la humanidad. Aquí está escrito. Una iglesia que no sea, no sé, ustedes han escuchado, no se mantiene erguida y grande, sino que se abaja para lavar los pies de la humanidad. Una iglesia que no juzgue, como hace el fariseo con el publicano, lo juzga,
sino que sea una iglesia que se convierte en un lugar acogedor para todos, el lugar para todos, familia de todos, y para cada uno de nosotros, un lugar acogedor para cada uno. Una iglesia, sigue León, una iglesia que no se cierra en sí misma, nunca. Una iglesia que permanece a la escucha de Dios, humildemente, cada día escucha al Señor, para poder al mismo tiempo escuchar a los hombres, escuchar a todos. Pide el Papa, comprometámonos a construir una iglesia totalmente sinodal que va juntos, escuchando, caminando, sinodal. Una iglesia totalmente ministerial, servicio. Una iglesia totalmente atraída por Cristo. Por lo tanto, una iglesia dedicada al servicio del mundo. De todo. Y termina el Santo Padre. Sobre ustedes, dice el Papa León, sobre todos nosotros, sobre la iglesia extendida por el mundo, yo invoco, reza el Papa, sobre ustedes, sobre la iglesia, invoco la intercesión de la Virgen María. Con las palabras del siervo de Dios, el gran Tonino Bello, ¿cuándo era eso? 93, que escribió lo siguiente sobre la Virgen. Santa María, mujer afable, María alimenta en nuestras iglesias el anhelo de comunión. Comunión. Ayúdales a nosotros, ayuda a la iglesia a superar las divisiones internas. Intervenga la Virgen cuando el demonio de la discordia serpentea en su seno. Apaga, sigue Tonino Bello, apaga los focos de facciones, reconcilia las disputas, atenúa las rivalidades, deténlas cuando decidan actuar por su propia cuenta, descuidando la convergencia de todos. Del libro del 93, del famoso Tonino Bello, italiano, María, Donna dei nostri giorni, mujer de nuestros días, en castellano. Y termina el Santo Padre, sí, tenemos justamente un minuto, que el Señor, dice León, que el Señor nos conceda la gracia de permanecer nosotros enraizados en el amor de Dios Padre, para vivir en comunión entre nosotros. Gracia de ser como iglesia testigos de unidad y de amor. Que sea así. Así termina el Santo Padre, su homilía de ayer, que hemos podido dar la voz del Papa. Eran el día 30 del año y han recibido en Roma todos los equipos sinodales que han organizado últimamente los sínodos, y va a seguir la sinodalidad de la Iglesia. Habrá otro pronto con León, y entonces gracias por esta reflexión. Ahí estamos, la Iglesia, listo para lavar los pies de la humanidad. Aquí estamos para saludarles. Gracias, Manu. Tengan una buena mañana. Lunes, probablemente, el señor Luis, cuando puede, el Padre, cuando puede, estarán con ustedes para trabajar y reflexionar. Tengan una buena mañana este lunes, semana 30.